A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. 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 Hola, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos. Un saludo muy especial en los corazones de Jesús y de María. Les damos la bienvenida a nuestro curso Consagrando Corazones. Recordemos, hermanitos, que estamos viendo esa obra magistral, hermosa y maravillosa de San Luis María Griñón de Montfort, Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Hemos visto que iniciamos la semana pasada y allí empezamos a hablar de la excelencia de ser parte de la Asociación de los Amigos de la Cruz. Entonces miramos y conocimos cuáles eran esos requisitos que se necesitaba para ser un verdadero amigo de la cruz. Vimos también esa reflexión hermosa de San Luis María Griñón de Montfort, donde a través de esa meditación del retiro espiritual que había tomado de San Ignacio de Loyola, nos describe bajo la luz del Espíritu Santo esa meditación de las dos banderas y que él ha llamado los dos bandos. Vimos con claridad el bando de Jesucristo y el bando también de nuestro adversario, el demonio. Pero también nos quedaron unas preguntitas por resolver de manera personal, de manera muy, muy personal y desde el interior.
a reflexionar realmente en qué bando estamos, cómo estamos caminando y si estamos amando a la cruz. Y nos dice también si estamos en los dos bandos, a medias tintas, si aún no hemos tomado esa maravillosa elección de amar la cruz de Cristo, porque sin cruz no hay salvación. Entonces, hermanos, bienvenidos. Hoy nos van a acompañar Pilar Castaño y su esposo Jorge. Ellos nos van a participar hoy esta clase maravillosa y esperamos que bajo la luz del Espíritu Santo y con la intercesión del cielo y de Nuestra Señora podamos todos entender y llevar al corazón, a la mente y luego a la práctica el tema que vamos a ver hoy. Bienvenidos. Les hacemos también la invitación que hacemos cada semana para que todo se nos dé de forma perfecta y sin interrupciones. Les invitamos a que silencien sus micrófonos y que podamos escuchar con todo la disposición de nuestro corazón. Pilar y Jorge, bienvenidos. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. A ver, vamos a abrir el video. Un minuto. A ver, ahí se nos ve más o menos bien. Bueno, listo, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches. Y bueno, vamos a disfrutar ahora de otro capítulo más de este interesante libro de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Y de qué trata? De la práctica de la perfección cristiana. Claro, ¿qué son estas prácticas? Es lo que vamos a ir viendo ahora. Y para eso vamos a pasar primero a las pantallas con el PowerPoint. Aquí está Pilar. No sé si quieres decir unas palabras. Y enseguida... Gracias, Jorge. Hola, Sí, Pilar. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, gusto de estar aquí. Y bueno, hemos desarrollado este tema con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Por cuestión de inestabilidad en el internet, vamos a tener que cerrar el video, entonces solamente vamos a mirar el PowerPoint y estarán escuchando nuestras voces. Pero bienvenidos a todos y que sea de un gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos, gracias. Gracias, Liliana. Vamos a comenzar, voy a parar el video y a ver, vamos a entrar directamente en materia. Primeramente, para confirmar, ¿se ve todo bien? Perfecto, Jorge, se escucha muy bien. Perfecto, bueno, excelente. voy a... Un segundito y ya empezamos. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar, como siempre se debe comenzar, que es con una oración. Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Santa Cruz. Oh Dios misericordioso y eterno, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular por todos nuestros pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí toda arma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, y que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesucristo de Nazaret crucificado, ten piedad de nosotros por los siglos de los siglos. Haced que el invencible espíritu maligno se aparte de mí. Amén. Amén. Bien, comenzamos entonces esta nueva sesión con las prácticas de la perfección cristiana. San Luis María Griñón de Montfort hace mucho hincapié en esto de ser amigo de la cruz, utilizando ciertas metodologías, ya que él fue también, estuvo con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que ya vimos a través de Liliana cuando explicó lo de las dos banderas. Entonces directamente él también empieza a analizar un poco cómo desarrollar esta de ser amigos de la Santa Cruz. Y para eso lo que realiza es este tema de las prácticas de la perfección cristiana. Y cómo
¿por qué se llaman prácticas? Porque, bueno, es como un ejercicio. Y la práctica que consiste en que, como toda práctica, en llegar ¿a qué? A lo óptimo, a lo perfecto, a lo mejor, a lo máximo. Entonces, para ello, San Luis María Griñón de Montfort nos habla de 4 cosas fundamentales que les vamos a detallar en este cuadro y en los siguientes. Es aspirar a la santidad. Pero para aspirar a la santidad se debe desear, se debe querer. Debemos poner esa parte del alma que es la voluntad para hacerlo. De otra manera no prosperaría. También en el segundo cuadro que dice dominarse. Y al dominarse es alejar aquello que estorba, es aquello que nos permite aspirar a la santidad, pero siempre alejando el pecado con todas sus ramificaciones. Así que estos son los 2 primeros puntos, Pilar. Bueno, entonces acá nos explica que dice aspirar a la santidad y nos dice San Luis María Griñón de Montfort, el que quiera venirse conmigo. Y segundo, dominarse, que se niegue a sí mismo. Así que bueno, vamos a pasar ahora al número 2, que habla de padecer y también de comprometerse con Jesucristo. Bueno, aquí en padecer, parte de esta batalla es la lucha interna y espiritual, y en ella hay, como siempre, sufrimientos y hay también heridas. Así que debemos saber que no todo se puede ganar de manera fácil y sin padecimientos de alguna especie. Por otro lado, comprometerse con Jesucristo es que Jesucristo sea nuestro aliado, nuestro general, al que debemos en esta batalla, y debemos obedecerlo ciegamente y sin restricciones. Esto requiere de un compromiso, un juramento de lealtad y, en cierta manera, también lo que nosotros profesamos en el credo, pero en el credo sin restricción ninguna. Entonces, el padecer acá nos habla de que cargue con su cruz cada día y comprometerse con Jesucristo y que me siga, dice, y me siga. Ese es el compromiso, hay que seguirlo. Bien. En este slide que estamos viendo, nos habla ahora que ya vimos las generalidades, estas 4 generalidades, que son las prácticas de la perfección cristiana. Vamos a empezar a detallarlas. Y para detallarlas, conociendo algunas de sus verdades, comenzando con el aspirar a la santidad. Bueno, respecto a este, voy a entrar a detallar un poquito. Aspirar a la santidad. Hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta. Uno de esos es que solo un número reducido de cristianos son los que se salvan. Y eso tanto las escrituras como los santos concuerdan en todo esto. En la parte B dice, pocos tienen voluntad sincera y firme. Tenemos que tener una determinación, como dice Santa Teresa de Ávila, para seguir a Cristo. Solo los que perseveran alcanzan y logran la santidad. En el punto C dice, cargar la cruz alegremente, prefiriéndola a todos los goces del cielo y la tierra. La cruz se debe amar con corazón generoso y de buena gana. Jesús es un ejemplo de ellos, porque en vez del gozo que se le ofrecía, soportó una muerte y una muerte de cruz. Y nosotros como seguidores y amigos de la cruz deberíamos de hacer lo mismo. Ejemplo de él. También habla San Luis María Griñón que la gracia del Espíritu Santo se le comunica solo a aquellos que Dios ha escogido para una misión especial. En este caso, por decir algo, podemos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, fundadores de la Orden de los Carmelitas Descalzos, como otros fundadores, como el Papa Juan Pablo II y también como el Padre Pío. O sea, son algunos de los ejemplos, ¿no?, de estas personas que el Espíritu Santo y Dios ha escogido para una misión especial.
A nosotros se nos ha dado, dicen, a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Resuelto, las personas que están dispuestas a llegar a la santidad están resueltos a sacrificar absolutamente todo, emprenderlo todo y padecerlo todo por amor a Jesucristo. Y como se dijo anteriormente, tiene que tener una absoluta decisión entre el todo o la nada. Hay que ser, en ese caso, un poco radical. No hay medias tintas. Todo o nada, como lo expuso nuestra compañera Liliana la vez pasada. Hablaba de los dos bandos o las dos banderas en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. O estamos en el bando de nuestro Señor Jesucristo o en el bando del mundo y el demonio. Bien, luego de haber visto las características de cómo aspirar a la santidad, San Luis María Griñón de Montfort nos habla de dominarse, que se niegue uno a sí mismo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿A qué debemos dominarnos? Y acá, en este cuadro que especifica el santo, vemos que hay dos características bien definidas, siendo una es la interna, la de uno mismo, y la otra que tiene que ver con la influencia externa. Esto lo podemos, en cierta manera, verificar con la primera palabra de cada párrafo. En la primera palabra de estos primeros párrafos habla de alejar. ¿Qué alejamos? Alejamos cosas de nosotros mismos hacia afuera. Y la otra habla de cuidado. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener cuidado de aquellas cosas que vienen de afuera hacia nosotros mismos. Así que vamos a ver ahora los puntos desde la A a la G para identificarlos. Bueno, entonces debemos alejar el sufrimiento con actitud de orgullo. Dice, el que quiera seguirme a imitación mía debe gloriarse solo en la pobreza, las humillaciones y padecimientos de mi cruz, que se niegue a sí mismo. Mi amor en él le hará desear tanto seguirme que pondrá todo su corazón en el reino sin contar el costo. El otro punto que nos habla el santo dice, alejar el engreimiento de las propias luces y talentos. Los devotos orgullosos no soy como los demás. Y eso lo especifican en la Sagrada Escritura, ¿no? En Lucas 18:11. Dice, los que no pueden soportar que los censuren sin excusarse, que los ataquen sin defenderse, que los humillen sin ensalzarse. ¿Alejarse de qué más? Alejarse de la vanidad, alejarse de la devoción orgullosa, del decirse, yo no soy como los demás. Cuidados, habla de 3 cuidados. Cuidado de las personas delicadas y sensuales que rehuyen de la menor modestia. Personas que maldicen, que se quejan ante el dolor más insignificante. Personas que no experimentan la penitencia, mezclan devociones y no aceptan ningún tipo de mortificación. Bien, sigamos entonces en el slide anterior donde hablaba de dominarse. El santo nos coloca un pasaje del Evangelio que dice que se niegue a sí mismo. Bien, y en este cuadro o en esta pantalla, él nos empieza a mostrar cuál es la respuesta a todo esto. Bueno, aquí voy a ampliar un poquito porque dice, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Pero, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Cómo nos afecta hoy esto en nuestro interior? Jesucristo nos ofrece un camino muy diferente al mundo. Todas estas inquietudes se deben escalar en nuestro corazón para poder ver la grandeza de Dios en Cristo. Pero como seguidor de Cristo, por supuesto, vamos a ser burlados, amenazados, atribulados por causa del Evangelio de Cristo, incluso de nuestra propia familia, por las decisiones que debemos tomar, ¿no? Ahora,
Negarse a sí mismo es decir, no al crecimiento diario de nuestro yo, no al egocentrismo, no a la autosuficiencia, y sí a reconocer que para vivir necesitamos del aliento de vida proveniente de Dios. Sí a creer en Cristo y morir al yo sin negar nuestra existencia. Sí a buscar siempre nuestro crecimiento espiritual. También negarse a sí mismo es hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces lo que queremos nosotros es hacer lo contrario, tratar nosotros, organizar, no hacer las cosas a veces al contrario, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Todo tiene que girar alrededor de Él. Bien, siguiendo con las prácticas que nos recomienda San Luis María Griñón de Montfort, esta práctica, el padecer, es una de las más difíciles. Y no solo es la más difícil, sino que justamente el santo expresa, creo que en forma mucho más extensa, el tema de padecer. ¿Quién quiere padecer? El sufrimiento, y más hoy día en este mundo, es algo que descartamos, que no lo queremos controlar, que no lo queremos ni saber y no lo queremos tener para nada. Entonces, él habla de padecer. Y bueno, padecer, veamos entonces, ¿qué es lo que San Luis María Griñón de Montfort nos recomienda en esta práctica? Ok, recomienda estas cosas. La primera es cargar con su propia cruz y no con la cruz del vecino. Ya bastante tenemos nosotros con nuestros propios sufrimientos como para cargar con los de los demás. Entonces, aceptar la cruz nosotros. ¿Cómo? Tomar la cruz con alegría, abrazarla con entusiasmo y llevarla con valentía. ¿Que cuesta? Sí, un sufrimiento cuesta, pero ahí está, Dios nos da la fuerza y la gracia para llevarla con Él. Ahora, cargar la cruz en la totalidad de su propia dimensión, cargarla en relacionando así su espesor, longitud, anchura y profundidad. Esto lo vamos a ver en los siguientes slides en detalle. Bien, San Luis María Griñón de Montfort entonces nos hace referencia a estas 4 dimensiones de la cruz con respecto a padecer por ella. Y bueno, vamos a ver cuáles son estas 4 dimensiones y por qué especifica estas 4 dimensiones. Ok, la primera, decíamos de anchura, y la anchura la relaciona con el trato más duro de parte de nuestros amigos, servidores y familiares. Muchos de nosotros somos muy criticados porque seguimos a Cristo y creemos en Él, pero hay que seguir adelante pese a lo que pese. Por otro lado, la cruz tiene una longitud y esa longitud está relacionada al tiempo, días y meses, abrumados por calumnias, postrados en el lecho por una enfermedad, reducidos a mendicidad, víctimas de tentaciones, de abandonos y otras congojas interiores. En cuanto a su espesor, lo relaciona con la pérdida de bienes, humillaciones, desprecios, dolores, enfermedades y penalidades espirituales, incluso hasta con la noche oscura que nosotros podamos pasar en el alma. Y respecto a la profundidad de la cruz, la relaciona a las penas más oscuras que serán tormento en el alma, sin lograr consuelo de las criaturas, y se unirán a los designios de Dios para experimentar el sufrimiento. Bueno, veamos qué más nos dice el santo sobre padecer por la cruz. Bueno, nos dice que cada uno cargue su propia cruz con entusiasmo y valentía, como ya lo dijimos antes. La cruz que mi sabiduría le fabricó con número, peso, medida, como fruto del amor infinito que le tengo. Eso nos dice nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos una cruz. Mi esposo tiene una cruz, yo tengo una cruz. Cada uno de nosotros, Dios nos ha designado una cruz y hay que llevarla. Como dice, que no la arrastre, que no la rechace, ni la recorte, ni la oculte. En otras palabras, que la lleve muy alto, ¿no?
con la mano en alto, sin impaciencia ni repugnancia, sin quejas ni críticas voluntarias, sin medias tintas ni componendas. Llevarla con orgullo. Dios la llevó con orgullo por amor a nosotros y nosotros debemos, al seguir a Cristo, llevarla de la misma manera. Bien, vamos a seguir leyendo en el próximo texto que San Luis María Griñón de Montfort, cómo plantea nuevamente con sus explicaciones el porqué de padecer en la cruz. Bueno, aquí podemos tocar estos siguientes puntos. La cruz son las humillaciones, menosprecios, dolores, enfermedades, pobreza, tentaciones, sequedades, abandonos, penalidades espirituales y todo tipo de circunstancias duras. Dios no se complace en los sufrimientos de nadie, por supuesto que no, pero Dios saca de ellos las más grandes victorias contra el enemigo, nos fortalece espiritualmente. Y si sus hijos llevan el sufrimiento con amor y con confianza en Dios. La cruz nos purifica de tantos apegos de la carne y del mundo. Nos ayuda a buscar primero el reino de Dios, Dios sobre todo. Dios sabe y tiene bajo su providencia cada cruz que tenemos que llevar, de manera que ninguna vendrá sin que Él nos dé la gracia necesaria si se la pedimos. Entonces, eso es muy importante. Cuando tengamos un sufrimiento, una cruz, una dolor muy profundo, ponerlo a los pies de la cruz y Él nos da la gracia para llevarla. Él como dijo, mi carga es ligera. También dice, Él sabe de la cruz que nos conviene y aunque desgarre su corazón amoroso, permite que la llevemos para nuestro bien. Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir. Ahora, que la plante su corazón por amor para transformarla en zarza ardiente, que día y noche se abrace en el puro amor de Dios sin que llegue a consumirse, es lo que dice el santo, puesto que nada hay tan necesario, tan útil, tan dulce, ni tan glorioso como padecer algo por Jesucristo. Tome su cruz. Jesús nos llama a tomar cada día su propia cruz y morir a nuestros deseos egoístas, a hacer su voluntad, no la nuestra, a llenarnos de su amor, de su infinito amor, de su espíritu, y que es la garantía de nuestra herencia eterna. Pues el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice nuestro Señor, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda la vida por mí se salvará, nos dice en el Evangelio. Luego, por lo tanto, cuando una persona toma la decisión de seguir a Jesucristo, es un llamado en lo más profundo del alma, para que su amor esté dirigida diariamente a Dios. Eso implica que lo obedezcamos y guardamos sus mandamientos. Bien, siguientemente lo que vamos a ver acá es lo que el santo da una importancia y preponderancia al padecer por Jesucristo como amigos de la cruz, ya que en esta perfección agrega también estas 7 razones y motivos del por qué padecer por Cristo. Y vamos a empezar a detallar estas 7 razones. Primero habla de que es para los pecadores. ¿Qué pasa? Que en este mundo, bajo la misericordia de Dios, el castigo es un castigo amoroso. Ahora, si es en el otro mundo y ese castigo para los pecadores sería por la justicia de Dios, siendo un castigo mucho más inexorable y estricto. Entonces, lo mejor es padecer aquí años enteros que un solo día en el otro mundo. Acá lo especifica y lo resume con los pecados. Los pecados deberán ser castigados en este mundo o en el otro. Por eso decimos que es mejor que sean castigados en este mundo y no en el otro. Segundo, otra razón que agrega él es para los amigos de Dios. Dice que tenemos que pasar por muchas tribulaciones. También en el Evangelio lo dice, en Hechos 14.
No hay otro camino para entrar en el reino de Dios que pasar por muchas tribulaciones y cruces, como lo hizo su Hijo por cada uno de nosotros. O sea que, aunque es excelente anhelar la gloria de Dios, no se puede prescindir de padecer por Jesucristo. Siguiendo en el punto número 3, para los hijos de Dios, debemos también gloriarnos en la aplicación de su disciplina para llevarnos a la santidad y para obtener la corona gloriosa en el cielo. Digamos que todo hijo que no participa de la herencia paterna es porque es indigno de su solicitud y corrección. Parte del amor del Padre es someternos a estas tribulaciones, pero siempre de la mano de Él. Y la realidad es, ¿qué hijo hay a quien su Padre no corrige? Entonces, resumiendo, pues a quien ama el Señor, le corrige, lo reprende y hasta lo azota a todos los hijos que acoge. Cuarto, para los discípulos de Dios. Para los discípulos de Dios crucificado, muy desconocido por los no judíos, también rechazados por los judíos y hasta menospreciados por los herejes y los malos cristianos. Este misterio es reflejado en los discípulos como piedra filosofal, gracias a la paciencia que cambia los dolores más atroces en delicias, la pobreza en riquezas y las humillaciones en gloria. Una característica de esto vendría a ser, si nos ponemos a pensar, los mártires entrando en el circo romano y dejándose abatallar por amor a Cristo. Entonces, los discípulos predican a un Cristo crucificado, a un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Quinto, para los miembros de Jesús. Se debe poner en entendimiento que hay muchos tipos de malos cristianos, donde el santo los describe como trajeados a la moda, delicados en extremo, altivos, engreídos, que no son verdaderos discípulos de Jesús crucificado. Así que la realidad es qué honor ser miembro de Jesucristo, pero esto también implica padecer por Él. Es necesario que el discípulo sea tratado como el maestro y los miembros como la cabeza. El punto número 6, para los templos del Espíritu Santo, se explica en sus razones que así somos labrados y cortados a medidas por el cincel del Espíritu Santo. Es un golpe que a veces puede doler, pero que en la mano de Dios esa obra será perfecta en nosotros. Todos sus golpes son acertados y amorosos. Así que debemos tener paciencia para que Dios actúe maravillosamente. Digamos que somos piedras vivas del templo y debemos disponernos a ser labrados con el martillo de la cruz para no quedar como piedras toscas que realmente no sirven. El Señor es como un arquitecto amoroso que da golpes de martillo para convertirnos en bellas piedras para su edificio. O sea que somos labrados con el martillo de la cruz para no quedar como piedras toscas que no sirven. Y por último, habla de que hay que sufrir. Y Jesús crucificado y María con su corazón traspasado por una espada a los pies de la cruz es, por ejemplo, un gran ejemplo de ese sufrimiento. Tantos apóstoles, mártires, vírgenes, han sido rechazados, han sido humillados, menospreciados y empobrecidos, padeciendo por Jesús. María siendo este gran ejemplo de esa perseverancia en buscar cargar la cruz de nuestro Señor. Así que hay que sufrir como tantos apóstoles y santos lo hicieron, y hay que sufrir como condenados sin rezongar y sin ser impacientes. Así que no conformarse con la mediocridad espiritual, así que se nos invita a conocer la grandeza del amor. Jorge, quería compartir también con todas las personas que estamos aquí en este retiro para complementar un poquito sobre para los miembros de Jesucristo. Si somos miembros de Jesucristo, somos su cuerpo.
Y eso es un honor. Pero qué necesidad tan imperiosa de padecer implica hacerlo. Dice, dice el santo, si la cabeza está coronada de espinas, ¿estarán los miembros coronados de rosas? Lo dice en Mateo 27, en el Evangelio. Dice, si la cabeza es escarnecida, camino al Calvario, ¿querrán los miembros vivir perfumados? Si la cabeza no tiene dónde reclinarse, ¿descansarán los miembros entre plumas? Si Cristo es nuestra cabeza, aceptemos con Él la cruz por amor, pues es necesario que el discípulo sea tratado como el maestro y los miembros como la cabeza. Puedo dar un ejemplo aquí de Santa Catalina de Siena, y dice, si el cielo nos ofrece una corona de espinas u otra corona de rosas, escojamos la de espinas, hundámosla en nuestras sienes para asemejarnos más a Jesucristo. Bien, así llegamos al último punto de la perfección, luego de haber transitado por esta tan difícil tercera práctica que San Luis María Griñón de Montfort la denomina padecer. Vimos que padecer es la más larga, así que llegamos a esta última cuarta práctica de esta perfección, el cual el santo la denomina como comprometerse con Jesucristo. Así que veamos qué nos dice de esta práctica. Bueno, aquí dice que nada es tan necesario, tan útil, tan dulce ni tan glorioso que cargar la cruz y padecer por Jesucristo. San Luis María Griñón de Montfort es muy crítico con respecto a ser amigos de la cruz, o sea, no cualquiera puede ser amigo de la cruz, ya que no hay líneas grises, o es blanco o es negro, o es o no es, o se pertenece a Cristo o se pertenece a Satanás. Ahí es donde entran las dos banderas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, del cual él hizo ese retiro, ¿no? Además, no es aceptar en sus filas a esas personas que llama delicadas y sensuales que rehuyen y maldicen o se quejan ante el mínimo dolor al hacer que llevan la cruz. Todo esto es una difícil decisión hacer en estos tiempos y más ahora de tanta confusión, de tanto desorden, donde el mal está ejerciendo con toda su plenitud la guerra espiritual contra Dios. Debemos tener en cuenta la condición de estado de cada uno, ya que no es igual la forma de perseverar como amigo de la cruz, como religioso o esposo o soltero. Cada uno tiene una cruz diferente que llevar y hay que llevarla en alto. Bien, ahora en resumen vamos a resumir el significado de cargar la cruz. Y el significado de cargar la cruz está dado en estas tres, notaciones que nos da el santo. Bueno, la primera dice que no hay nada tan necesario como cargar la cruz. Las cruces son necesarias en nuestra vida, pues nos ayudan a unirnos a Cristo y a no caer en el castigo del infierno que todos merecemos. Por otro lado, también nos dice el santo que nada tan dulce como la cruz. Tenemos una fuerte tendencia de conformarnos con no hacer nada malo y no disponernos a sufrir por amor a Jesús. Aunque la ley del mundo es evitar el sufrimiento a todo costo, el buen cristiano no debe perder la conciencia de su realidad. Al sufrir por amor a Dios, la cruz se hace más y más suave, ya que la carne tendrá menos dominio sobre nosotros. Por otro lado, habla de que no hay nada tan glorioso. El mundo llama a la cruz locura, infamia, necedad, porque están ciegos espiritualmente y la juzgan humanamente. Un ejemplo, San Pedro y San Pablo son más gloriosos por sus calabozos que por haber sido arrebatados en éxtasis. Además, nosotros vemos que los santos gozaban en el espíritu en medio de los tormentos y deseaban sufrir mucho más por amor a Cristo. Debemos estar alegres en las pruebas, saltar de gozo en la persecución, no porque nos guste en la carne, sino porque el mismo Dios viene a nosotros. Santa Teresa de Ávila nos dice,
o padecer o morir. Así de radical es y de importante es ser amigo de la cruz. Bien, vamos siguientemente a ver algo muy interesante que el santo en su análisis nos expone, y es Jesús en medio crucificado en medio de los dos ladrones. ¿Qué simbología hay en todo esto? Es lo que vamos a ver a través de lo que el santo nos deja en este pequeño libro tan interesante. Ok, bueno, aquí nos habla de lo siguiente, ¿no? Hay 3 cruces en el Calvario, ¿cierto? Y habla acerca de la lección de una de ellas y la caracteriza de la siguiente manera. Está, primero, la cruz de Jesucristo siendo un sufrimiento con alegría. La cruz de Jesús está en el centro, es el centro de todo plan de Dios para salvar a la humanidad. Por eso estaba en medio de las otras 2 cruces. Está la cruz del buen ladrón, siendo una cruz de sufrimiento con paciencia. Estaba la cruz del mal ladrón, siendo una cruz de sufrimiento sin consuelo de la gracia y sin la ayuda de Jesucristo. Además, debiendo cargar con el peso que el mismo demonio añadiría, la impaciencia, la murmuración y al final, el infierno. Cabe destacar, al lado de Jesús hubieron 2 enfoques diferentes, contrastados, frente al pecado, y cada una de las personas en estas 3 cruces muestran una acción distinta con respecto a este. El santo nos dice en esta, se puede decir poesía, dice, escoge una cruz de las 3 del Calvario, escoge sabiamente, porque es necesario padecer sabiamente o como penitente, que como sufre un réprobo, que pena eternamente. Bien, vemos ahora que el santo no solo se queda con esta explicación, pero va todavía un poco más allá para mostrarnos cuál es, digamos, la característica de cada uno de los 2 ladrones. Y eso es lo que vamos a ver siguientemente. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar primero de el mal ladrón. Es la cruz de la rebelión. Él muere muriendo en pecado, ¿no? Entonces, uno de los malhechores no creía en Jesús, el mal ladrón. Este hombre pensó en sí mismo. Él insultaba a nuestro Señor diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fue una tonta manera de morir. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta de la única y última oportunidad que tenía para salvarse. Por otro lado, a pesar de estar viendo alguna evidencia para creer, pecó voluntariamente. Por otro lado, está la cruz del arrepentimiento del buen ladrón, que muere al pecado. El mal ladrón muere en pecado, el buen ladrón muere al pecado. Porque dice, uno de los ladrones murió creyendo en Jesús. Él pensó en Jesús, cambió, se arrepintió. Puede que al principio tampoco creía, aunque los 2 malhechores primero lo injuriaban a Jesús, pero con el tiempo cambió, se arrepintió el otro reprendió al otro malhechor. Le dice, no le temes a Dios, nosotros hemos estado aquí pagando nuestras penas, pero qué mal ha hecho él. O sea, reconoce y reprende al malhechor que no le teme a Dios. Fuera de eso, reconoció su propia culpa y aceptó la inocencia de Jesús. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Creyó en la vida después de la muerte, porque dijo, Padre, por favor, acuérdate de mí cuando estés en los cielos. Ahora, vamos a hacer una comparación entre uno y otro. Dice, el mal ladrón, este ladrón, murmuró de su dolor cuando estuvo ante Jesús, ante el Señor. Muchas personas toman la misma actitud, no aceptan el dolor, siempre buscan culpables. Sin embargo, Dios mismo es el que permite el dolor para que nos demos cuenta de lo que somos, unos miserables, unos pecadores, y de la grandeza y la misericordia de Él.
Ahora, por otro lado, el buen ladrón se arrepintió y fue recompensado. Este se salvó. Al Jesús decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue el primer santo en estar en el paraíso. Ahora dice, Jesús tenía el poder para declarar salvo conforme a su voluntad. Pero este hombre se dejó quebrar por el dolor, permitiendo que el Espíritu le diera testimonio y lo llevara a obtener la salvación eterna. Bien, siguientemente, ahora vamos a ver la cruz de la redención y cómo lo explica el santo para hacernos notar una cosa en particular, que es cómo es ese amor de Jesús por la cruz, que debería ser ese amor que nosotros debemos practicar para con la cruz. Bueno, la cruz de la redención, la cruz de Jesús es un hombre muriendo por el pecado del mundo, por el pecado tuyo, mío, el pecado de todos. Él pensó ¿en quién? En nosotros, en salvarnos a nosotros, en pagar por nosotros. Jesús, nuestro Dios, hombre, murió por el pecado. Siendo un Dios todopoderoso y sabio, uno se pregunta, ¿no podía pensar en otro medio para salvarnos que no implicara una muerte tan horrenda y tan dolorosa de Jesús? En verdad, era necesario que fuese así por varias razones. Vamos a enumerarlas. Primero, para que viéramos la actitud de Dios hacia el pecado, lo horrendo, las consecuencias que tiene pecar, tanto el pecado venial como el pecado capital, con mayor razón. Para que viéramos, que apreciáramos la justicia de Dios, aunque Dios mismo vino y pagó nuestra deuda. Para que viéramos el amor tan grande, la misericordia, la gracia de Dios. Para que viéramos un ejemplo de obediencia, aún en las condiciones más difíciles, humillación, sufrimiento, rechazo, agonía, muerte. Jesús en su naturaleza humana. Los sufrimientos de Jesús en la carne muestra que puede compadecerse de nosotros y ayudarnos a lograr y mantener una relación cercana con Él. Él era Dios hombre, pero quiso hacerse semejante a nosotros, menos en el pecado. Si Dios murió por mí, yo también puedo morir por Él. La cruz de Cristo vino a redimirnos, a justificarnos y a santificarnos. Tenemos que recordar esas tres cosas. Bien, para ya ir finalizando, veamos que San Luis María Griñón de Montfort no solo nos muestra estas prácticas de la perfección cristiana para ser amigos de la cruz, pero también hace referencia a la dulzura especial de padecer por Jesucristo y de cómo se convertirá esta cruz en nosotros al llevarla con paciencia, con alegría y con amor. Ok, bueno, entonces refirámonos con paciencia, que esa cruz bien llevada les iluminará en las tinieblas espirituales. La segunda nos habla llevarla con alegría. Se sentirán inflamados del amor divino, porque sin cruz y sin dolor no se vive en el amor. Qué bonita esta frase, dice, sin cruz y sin dolor no se vive en el amor. Hallarán en ella una fuerza a la cual no podrán resistir ninguno de sus adversarios y saborearán una dulzura tan encantadora que no hay nada semejante a ella. La tercera nos habla de que hay que llevarla con amor. El verdadero paraíso terrestre consiste en padecer por Jesucristo. Cuando padecemos con alegría y por Dios, la cruz es para todos objeto de toda clase de deleites. Dios quiere hacer llegar a la santidad a todos los amigos de la cruz, y tú eres uno de ellos. Por eso estamos aquí, con tal de que permanezcan fieles. Mira lo que nos pide, permanecer fieles a su vocación y llevar la cruz como es debido, es decir, como la llevó Jesús,
muy en alto hasta el final. Bien, ahora finalizando, vamos a ver una pequeña reseña de los santos y su amor por la cruz, que es un buen ejemplo para cada uno de nosotros para saber un poco cómo la llevó cada uno de estos santos. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de cada uno de las frases que los santos han dicho acerca de la cruz. Vamos a empezar entonces ahora con San Ignacio de Loyola, que dice: no hay madera más a propósito para producir y conservar el amor de Dios que la madera de la cruz. San Luis María Griñón de Montfort dice: nadie puede llevar su cruz todos los días alegremente sin la tierna devoción a la Santísima Virgen María. Pues uno de mis santos favoritos, que dice San Juan de la Cruz, dice: para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, y qué angosta es y qué pocos la llevan. Dice: cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto, acuérdese de Cristo crucificado y calle. Otra de sus frases favoritas dice: quien busca la gloria de Cristo y no busca la cruz de Cristo, no busca a Cristo. Santa Teresa de Jesús dice: poned los ojos en el crucificado y se os dará todo poco a poco. Otra de sus frases es: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella solo es el camino para ir al cielo. Santa Teresita del Niño Jesús dice: nuestro Señor murió en la cruz entre angustias, y sin embargo fue la suya la más bella muerte de amor, y de amor por nosotros. Sor Isabel de la Trinidad dice: yo encuentro a nuestro Señor en la cruz, en ella me comunica Él su vida. Santa Teresa de los Andes se refiere y dice: Él viene con una cruz y sobre ella está escrita una sola palabra que conmueve mi corazón hasta sus más íntimas fibras, la palabra amor. Y Edith Stein dice: cruz y noche son caminos para llegar a la cruz, a la luz celestial. Este es el mensaje gozoso de la cruz. Bien, aquí llegamos al final y qué mejor que terminar este encuentro con una oración. Así que vamos a dedicarnos a realizar esta hermosa oración a Jesús crucificado. Bueno, a todos los invito que la recen mentalmente. La voy a decir lentamente para que esas palabras entren en nuestro corazón, ¿no? Y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a llevar nuestras cruces diariamente y con amor. A Jesús crucificado. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu rostro tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.